en forma ya discreta, por favor, los que están acomodando en sus propios lugares, podamos iniciar. Yo sé que don Sergio García Ramírez, a veces hasta nos apena tener que hacer una presentación muy sencilla como él lo es. Nosotros, todos los que lo admiramos, no solo los que fueron directamente sus alumnos, sino los que lo hemos leído, pero sobre todo los que le hemos conocido, le tenemos ese gran aprecio, afecto y sobre todo esa admiración de tener en usted a un mexicano tan ilustre y tan ilustrado que nos sirve de ejemplo en muchas cosas. Sé de su sencillez y le agradezco. Ya me corrigió la página. De este resumen todavía ya me hizo el favor de hacer otro resumen. Entonces, pero lo que sí les digo es que además de toda bueno, al menos su reseña curricular también aparece en la página aquí de la misma institución. El doctor Sergio García Ramírez es doctor en Derecho por la UNAM desde 1963. Es investigador en este Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en forma emérita. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2004 fue electo presidente de la Corte, cargo que desempeñó hasta enero de 2008. Es autor de artículos y de revistas de investigación, docencia y divulgación y ha publicado diferentes libros en México y en el extranjero. Fue Procurador General de la República, presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, de 1976, 1977 y 1982 a 1988. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1993 a 2005, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Señor doctor, queda usted en el uso de la palabra y solo le preguntaríamos, ¿le gusta el mismo formato de la... usted use su tiempo y usted no dice que tenemos para preguntar? Me gusta lo que le gusta a usted, me adhiero. Y por supuesto, para ser demócrata, no es una invocación a la democracia, lo que les guste a ustedes. Así que me atengo a la asamblea. Bien. Quisiera, antes de ir a ocupar aquel otro lugar para crecer un poco, quisiera dar las gracias más cumplidas y cordiales a muchas personas a quienes debo reconocimiento. Desde luego a doña Marta Camarena. No es esta la primera vez que me hacen el favor de invitarme a una reunión con mis colegas, con mis amigos, algunos antiguos amigos, otros amigos recientes, de esta Federación de Colegios y Barras de Abogados. Esto me complace porque me permite refrescar conocimientos y experiencias y mantener un diálogo permanente con mis colegas abogados, licenciados en Derecho, practicantes de nuestra profesión, muchos postulantes, otros Ministerio Público, otros jueces, en fin, todos personas interesadas en la justicia en México. Quiero también dar las gracias, es obvio, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi casa académica, por haberme permitido incluir mi intervención en este seminario y de manera muy especial mi reconocimiento, mi afecto y mi respeto personal y profesional a don Miguel Carbonell. Él ha sido particularmente generoso durante toda su vida personal y académica. Bueno, generosa fue conmigo la vida que me permitió tenerle como estudiante, ya que jamás como alumno en la Facultad de Derecho de la UNAM, y generosa ha sido conmigo la vida al permitirme compartir con don Miguel, que en este momento es uno de los académicos más brillantes de este país, un eminente constitucionalista, compartir, trabajos, reflexiones, preocupaciones, en torno a múltiples temas y muy particularmente el tema de la procuración, administración, impartición de justicia, que él, como ustedes acaban de comprobar, maneja con una gran brillantez. Quiero concentrar pues en estas palabras todo mi reconocimiento, sin perjuicio de hacer otras alusiones en el curso de mi exposición. Y ahora con su venia paso a ocupar aquella tribuna. A veces en los libros los autores colocan epígrafes al inicio de un libro o al inicio de un capítulo. Al pensar yo en la mejor manera de disertar ante ustedes, que seguramente o probablemente me han escuchado al menos algunos de entre ustedes otras veces sobre este tema, me pregunté cómo hacerlo.
porque es un tema, en efecto, trillado. Se ha abundado mucho sobre él, pero trillado como trillado está el campo mexicano, que no por estar trillado da lo suficiente para alimentar al pueblo de México. Entonces yo creo que debemos seguir trillando este campo, a ver si de tanto trillarlo logramos obtener buenos resultados, que en este caso satisfagan el hambre y la sed, no de alimentos terrestres, sino de justicia que viene padeciendo el pueblo mexicano desde hace tantos, pero tantos años. Bien, voy con algunos de estos epígrafes, que son simplemente referencias introductorias para abordar el tema que me preocupa desde un punto de vista amplio, no solamente desde un punto de vista estricto, remitido o referido a 2 o 3 instituciones, sino desde un punto de vista mucho más amplio, mucho más comprensivo, justamente como lo hizo con pertinencia y maestría el doctor Carbonell. Me gusta manejar el tema dentro de su tiempo y dentro de su espacio. Todo este asunto de la reforma penal, toda esta circunstancia del sistema de justicia penal, los juicios orales o el sistema acusatorio, tienen un tiempo, que es este y el que venga, informados por el tiempo que pasó, y tienen un espacio, y ese espacio es México. Esa realidad que la presidenta de la Federación nos convocó a atender y a entender. Esto nos mueve en la reflexión que vamos a llevar adelante. Al hablar del tiempo y el espacio, tenemos que referirnos al origen de la reforma penal, a las circunstancias en las que ésta se ha desenvuelto o se está desenvolviendo, a los objetivos que pretende y algo más que no es deleznable, a los resultados, algunos de los cuales ya tenemos a la vista. No los resultados del régimen de justicia oral, no los resultados de las audiencias judiciales, sino los resultados de lo que es esta gran reforma, es decir, los resultados del sistema penal en su conjunto. Un sistema hecho con composiciones políticas y doctrinales, con conciliaciones, con transacciones que nos están conduciendo en lo que podríamos calificar como la gran transición del sistema penal mexicano contemporáneo. Voy a los epígrafes. Y si son largos, qué bueno, porque ocuparán todo el tiempo de mi reflexión. Primero, hace unos días leí en una entrevista estupenda que se publicó en la revista de la Universidad Nacional de México algunas reflexiones de Mario Vargas Llosa, nuestro, digo nuestro por latinoamericano, Premio Nobel de Literatura. Una entrevista que le hizo el coordinador de difusión cultural de la universidad, el funcionario, el maestro Saltiel Latriste. Se le pregunta a Vargas Llosa cómo fue que escribió, en qué estado de ánimo, en qué situación, una obra muy conocida que se llama Lituma en los Andes. ¿Qué quiso decir? ¿Qué sintió al hacerlo? ¿Cuál era su emoción? ¿Cuáles eran sus recuerdos? Lituma, por cierto, es era un oficial ficticio, un oficial imaginario, que estaba en algún lugar inhóspito de los Andes, ejerciendo sus actividades como custodio de la legalidad. Y ahí tuvo pavorosas experiencias. Dice Vargas Llosa que en años de su juventud, no de Lituma sino de Vargas Llosa, se decía que Perú era un país pacífico. Yo había también pensado en mi propia juventud, esta vez tampoco la de Lituma, tampoco la de Vargas Llosa, sino la mía, que de México se decía que era un país pacífico, rico y próspero. Un país que estaba liberándose de múltiples cadenas que venían del pasado. El violento era, para Vargas Llosa, Bolivia, pero no Perú. Camina el tiempo, andan los años, y explica el autor: escribí esta novela fundamentalmente con la idea de mostrar el fenómeno de los viejos demonios enterrados que de pronto resucitan, que aparece paralelamente a un momento de turbulencia social y política. Esa violencia emposada, metida en un pozo,
en el fondo de la psiquis colectiva, que resucita en una circunstancia de desplome de la legalidad, de absoluta inseguridad, en la que la razón puede ser completamente erradicada y sustituida por la irracionalidad, por las pasiones, por los instintos, que conduce a que esas prácticas que se atribuyen a pueblos primitivos cobren una fuerza contagiosa y provoquen inseguridad y sufrimiento. Casi me pregunto, ¿a qué país se está refiriendo Vargas Llosa? ¿Al Perú de ese momento o a este país nuestro que vive condiciones tan amargas, tan aciagas, de las que todos abogados y no abogados estamos profundamente conscientes? Esa realidad de allá, esa realidad de novela, pero también de vida, ¿no corresponde un poco con la realidad de acá? La realidad en la que hay que insertar la reforma penal, en la que hay que insertar el sistema penal y todo cuanto hagamos en torno. Segundo epígrafe. Hace no muchos días, no muchas semanas en todo caso, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y aquí está la vicepresidenta de la Academia, doña Olga Islas de González Mariscal, anterior presidenta de esa corporación, se dio la tarea de estudiar el gran tema de los derechos humanos en relación con el sistema penal, la reforma penal y la realidad penal de nuestra hora. No la realidad penal que vivió Alicia en su país de las maravillas, sino la realidad penal que estamos viviendo hoy los mexicanos. Y esa academia manifestó y publicó en un desplegado el 3 de noviembre de 2010 su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad pública en el país y la afectación de derechos humanos, en plena era de la reforma, porque estamos hablando de algo visto entonces, hace unos días, que vemos ahora y que todo hace suponer que persistirá. Los datos que permiten sustentar esas afirmaciones, dijo la Academia, son del dominio público. En efecto, figuran en fuentes oficiales. Son testimonios que da la prensa, toda la prensa, pero también constan en informes oficiales de los que estamos al tanto. Reconocemos, dijo la Academia, la necesidad de actuar con energía y eficacia en la recuperación de la seguridad perdida, pero rechazamos cualquier exceso, y hay muestras numerosas de que existen esos excesos, que menoscabe el régimen de derecho establecido en la Constitución General de la República. A esto mismo se refirió hace 2 minutos el doctor Carbonell. Preocupan, añadió la Academia, la reaparición o reiteración de hechos tales como la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el curso de investigaciones penales, la desaparición forzada de personas, los arraigos, cateos y visitas domiciliarias ilegales, el uso de cuarteles como centros de detención de indiciados, las pésimas condiciones de vida y seguridad en muchos reclusorios del país, los abusos en perjuicio de migrantes y el maltrato a menores de edad en conflicto con la ley penal. También sería preocupante que se pretendiese confundir la denuncia de violaciones a derechos humanos con actitudes de benevolencia hacia los delincuentes. Mucho cuidado con esto, porque en ocasiones se empaña el juicio público y el juicio oficial, suponiendo que quienes reivindican derechos humanos y garantías fundamentales están pretendiendo que se use una política de benevolencia, de indulgencia o de indolencia hacia la criminalidad. De ninguna manera. Simplemente se pretende servir al Estado de Derecho y encauzar la represión penal legítima por las vías de la legalidad. Eso dijo la Academia Mexicana de Ciencias Penales hace 2 o 3 semanas. Y ayer, apenas ayer, en un artículo muy sustancioso, el ministro José Ramón Cosío, que no es un comentarista de ego, sino un ministro muy ilustrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositó sus reflexiones en torno a lo que él denominó, con un título expresivo, la incierta reforma penal. Llama la atención ante todo el título del artículo. Debiéramos navegar en la certeza, en la certidumbre, al cabo de muchos años de estar discutiendo los términos fundamentales de la reforma penal,
y al cabo de haberla expedido desde hace ya algunos años. Sin embargo, la califica el señor ministro, y creo que con toda razón, como una incierta reforma penal. Incierta ayer, incierta hoy, quizás incierta para el futuro. Habla de que esta reforma ha sido entendida como algo que atañe solamente a los jueces, cuando se trata de algo mucho más complejo, y concierne a todo el aparato de justicia, según aquí se dijo hace unos minutos por el doctor Carbonell, y ese gran aparato de justicia que abarca a los jueces, comprende también, por supuesto, a los efectivos de la policía, de la barandilla de la acusación y a los propios abogados. Agrega Cosío, en un momento de nuestra historia caracterizado por la incapacidad estatal para ordenar los fenómenos delictivos, expresión severa, que en este caso fue suscrita por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe saber fundadamente lo que está afirmando, es prioritario concentrar esfuerzos nacionales para prever la mayor cantidad de elementos presentes y futuros de este experimento jurídico y social en marcha. Si no hay éxito, a la actual crisis de confianza que padecemos los juzgadores del país, al descrédito de las fuerzas de seguridad y a la enorme impunidad existente, tendríamos que sumar más desconfianza y más impunidad, así como una grave extensión de la inseguridad. ¿Qué será de nuestro país dentro de 5 años si no desaparecen las condiciones de inseguridad prevalecientes? Y todo hace suponer, vuelvo a la carga, en palabras del señor ministro, que no desaparecerán si continuamos transitando el camino que hasta ahora hemos transitado. Dejo aquí los epígrafes ajenos y paso a los epígrafes propios, mis propios puntos de referencia. 1. La importancia que tiene el régimen penal para el sistema democrático y los derechos humanos. Recordemos a un celebrado maestro, Luigi Ferrajoli, muy leído, muy transitado por muchos estudiosos de estos temas. Recordémosle cuando hace ver cómo el Estado de Derecho moderno, el sistema democrático contemporáneo, se fue formando, se fue fraguando al calor de la evolución del sistema penal, de las instituciones y las ideas penales. Bueno, agreguemos a esto que puede ocurrir otro tanto por el sentido inverso, que el régimen democrático contemporáneo, el sistema liberal moderno, puede desandar el camino si ese camino se desanda en las instituciones del orden penal. Y existen brumas, nubes en el horizonte, no digo solamente de México, en el horizonte general, en el horizonte universal, que nos permiten suponer que algo como eso podría suceder. Qué bueno que estamos enfrentando, y hay que acabar de enfrentarlo y resolverlo en forma plausible, el inaceptable dilema entre democracia por una parte y derechos humanos, y seguridad pública por la otra. Democracia y derechos humanos de un lado y seguridad de la otra. Como somos muy afectos, y los fuimos a todo lo largo del proceso de reforma, a traer a colación experiencias externas y particularmente norteamericanas, como hemos recurrido a esas fuentes para ilustrar nuestro criterio y plantear nuestro futuro en materia de justicia penal, pues citaré yo también una fuente norteamericana, una fuente política. Citaré el discurso del presidente Obama el 20 de enero de 2009 en su toma de posesión, cuando dijo, y nosotros podríamos decirlo aquí, con él o con quien sea, que rechazamos como falso que haya que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Pero también yo rechazaría como inconveniente transigir entre lo uno y lo otro y admitir y asumir ciertas ruedas de molino que nos permiten cobijar lo malo con lo bueno y caminar con ambas cosas el resto del camino. Creo que esto no debiera ocurrir. La ley debe arraigar en la realidad, ya lo dijo usted, la camarera. No se sirve a la realidad con un mero trasplante del mundo, el mundo que proponen, digamos, las series de televisión.
el mundo perfecto de la justicia penal como propuesta de las series de televisión, sin haber expurgado cuidadosamente qué es lo que está, cómo ha marchado todo esto, en el mismo país que plantea las reformas y las series de televisión que las ilustran. Digamos, otra referencia, que carecemos de una política criminal, o criminológica, si la quieren llamar así, o penal, o de defensa social, como se le quiera rotular. Sin embargo, tenemos una gran reforma que no está anclada en una política de defensa social, en una política criminal o criminológica, que nos diga para qué sirve el sistema penal y hacia dónde quisiéramos llegar con la reforma. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar y con qué destino? ¿Sobre qué camino y bajo qué conceptos? No tenemos una política penal. Si me equivoco y alguien me rectifica y me demuestra que tenemos una política penal perfectamente articulada y que la reforma corresponde a esa política penal perfectamente articulada, estoy dispuesto a retirar mis expresiones, pero creo que será difícil que se demuestre semejante cosa. Seguimos caminando. ¿Qué estamos construyendo? ¿Un sistema penal nacional? ¿O una treintena de sistemas penales, a partir, claro está, de ciertas bases constitucionales, pero sistemas penales regionales o locales en los que los legisladores examinan su realidad y dan rienda suelta a su imaginación? Vamos a desembocar finalmente en soluciones particulares, en soluciones parciales, algunas de las cuales se adelantaron a la reforma constitucional, otras transitaron al mismo tiempo que la constitucional, otras están caminando hoy día y algunas todavía no inician la marcha. ¿Será conveniente para este país arribar hacia una treintena de sistemas penales a los cuales se agregue el sistema penal tan deliberado, tan polémico, tan discutido que aporte la propia federación? Y finalmente, mi última o penúltima referencia, la prueba de fuego, que son los resultados. Los resultados, que son parte de esa realidad que sí existe. Cuando hablamos de invocar la realidad, no nos referimos solamente, creo yo, a las costumbres, los usos, la idiosincrasia, las inercias que se presentan desde hace muchos años y que son absolutamente deplorables en el sistema penal mexicano, que quisiéramos desarraigar. Nos referimos también a los resultados que está arrojando, no en la técnica de los juicios orales, perdón, no el sistema penal acusatorio, no, a los resultados que está arrojando esta puesta al día, entre comillas, del sistema penal mexicano, que va desde la esquina donde vigila el policía hasta el sitial donde administra justicia los supremos impartidores de esta, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos referimos pues al conjunto, al abigarrado, al heterogéneo, al múltiple conjunto de esta justicia penal. Y convoco también aquí el problema del tiempo, el tiempo que pasa con gran velocidad. El Poder Revisor de la Constitución planteó ciertos tiempos. Estuvo consciente de que no era posible tomar Zamora en una hora y de que evidentemente un giro de tantos grados en el sistema del enjuiciamiento penal y de la seguridad pública que trabó, por eso los juzgamos juntos, no podría darse con gran celeridad. Y por eso pensó en un periodo de ajuste, de reflexión de varios años. También se ha aludido a esto. Varios años que son hasta 8, en efecto, Miguel, hasta 8, no 8 por fuerza, pero sí hasta 8, de los cuales han transcurrido 2 años, 9 meses. Prácticamente 3 años. Y aquí estamos, discutiendo, dudosos, inciertos, inconformes, cuando ha corrido más de la tercera parte del tiempo que se nos asignó. Pero para la renovación penitenciaria, no solamente para la legislación penitenciaria, que se puede resolver como lo sabe hacer el legislador en una noche de desvelo, pero para la renovación de todo el sistema penitenciario, de ejecución penal, la propia Constitución fijó 3 años, y de estos 3 años han transcurrido 2 años, 9 meses. Es decir,
Estamos al borde del momento en el que se debería rendir el primer informe diciendo: hemos resuelto el tema de la ejecución penal en el país. La cuestión penitenciaria ya no es esa llaga en la conciencia de la nación. Está definitivamente resuelta, pero no parece ser así. No parece ser así en el conjunto del sistema, ni tampoco en sus piezas. Ni tenemos legislación al día, que sería lo más fácil, la ponemos al día en una noche, es muy fácil. Ni tenemos instituciones adecuadas y suficientes, ni tenemos una profesión penitenciaria, ni tenemos claro el rumbo que fija el artículo 18 con sus nuevos conceptos, también sujetos a intenso debate. El tiempo pasa y crece con ese tiempo la expectativa social. No vaya a ser que nos ocurra lo que acaba de suceder precisamente con otro viraje en la justicia semipenal, cuasipenal o parapenal, la de adolescentes, en que fue necesario despacharse una reforma constitucional para ampliar el plazo para expedir cierta ley, porque el legislador no había encontrado el tiempo suficiente para hacerla en el plazo originalmente fijado por la propia Constitución. No vaya a ser que ocurra lo que acaba de suceder de nueva cuenta, y esta es una reiterada experiencia, con la ley contra el secuestro, que, bueno, se hizo con gran premura, con gran presión, seguramente con muy buena voluntad, pero que antes de entrar en vigor ya está siendo objeto de enmiendas, con la confesión muy honesta de que se trabajó con demasiada prisa, de que no se percibieron ciertas lagunas, ciertos errores, determinados desaciertos, y que por lo tanto era necesario hacer la reforma de la reforma. Espero que no sea necesario hacer la reforma de la reforma de la reforma una vez que entre en vigor esa ley. Bien, en el curso de estos años, amigas y amigos, nosotros hemos sido testigos de un gran cambio en el ámbito de lo penal, de las condiciones de la vida penal y por lo tanto del sistema penal. Muchas veces he dicho en esta misma sala, y quienes me han escuchado discuten la reiteración, quizás no soy capaz de nuevas ideas y por eso repito algunas, pero me parecen clave para poder entender el signo de las reformas. Fuimos testigos y quizás participantes de una herencia liberal que venía hacia nosotros desde el siglo XVIII, en términos generales. Una herencia liberal que nos proveyó de garantías y de libertades. Una herencia que construyó lo que llamamos ahora, ya con cierta cautela, con algún desconcierto, el sistema penal democrático. Esa herencia arrojó un régimen de mínima intervención del Estado. Me estoy refiriendo al ámbito penal, no necesariamente a otros ámbitos del quehacer o del no hacer del Estado. Nos dio también instituciones garantistas. Procuró un sistema acusatorio con amplios derechos. Construyó una ejecución dirigida a la readaptación social o inserción social, a reserva de que se aclare en algún derroche de sabiduría la diferencia real que puede existir entre inserción y readaptación. Diferencia real, no verbal. No naufraguemos en palabras. Y por lo que toca al sustrato criminológico de este sistema, arribamos, me parece, a una síntesis entre la criminología clínica tradicional, la del origen, y la criminología crítica. Pero de todo esto ha pasado algún tiempo, porque ahora nos encontramos en otras batallas. Existe un notorio auge del crimen, tanto del crimen tradicional como del crimen organizado. Solemos arrojar una gran cantidad de culpas o de protagonismos sobre las espaldas del crimen organizado. Es cierto, ha crecido y lo ha hecho desmesuradamente, pero el tradicional también. El tradicional también ha crecido y lo ha hecho desmesuradamente. Así que nos debatimos ante un auge de la criminalidad en su conjunto, la nacional y la transnacional, la tradicional y la evolutiva, la organizada y la desorganizada, si es que existe una criminalidad desorganizada. Bien, este es un indicador en nuestra realidad. Hay una grave decadencia, y esto hay que señalarlo intensamente porque tiene que ver con el rol de la sociedad, cuya renovación los abogados podrían encabezar o por lo menos inducir. Hay una gran decadencia de las instancias sociales de control social.
Queremos controlarlo todo a punta de bayoneta. Y recordemos que Talleyrand ya dijo que con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Y tampoco se puede gobernar permanentemente con ellas o educar al pueblo a punta de bayoneta, ni con el Código Penal en la mano. Las instituciones sociales, llámese familia, llámese escuela, llámese iglesia, llámese partidos, las instituciones sociales tendrían que reaccionar, y reaccionar con presteza y con profundidad frente al fenómeno del crimen, para poner de nueva cuenta los diques que alguna vez pusieron con razonable eficacia, siempre relativa, y evitar esta marea criminal que nos arrasa. Pero el hecho es que han decaído y ahora nos volvemos a mirar ya no al gendarme, ya no al policía, sino también a la fuerza militar, en una situación de crisis gravísima como la que estamos padeciendo. Tercero, pero las instituciones públicas también han envejecido. Las instituciones públicas abocadas a la prevención del delito y a la persecución de los delincuentes tampoco están a la altura de su misión, perdieron actualidad y eficacia. No voy a caer aquí en lo que es casi una broma, mirar para atrás y decir, sí, pero las culpas de hoy las tiene Porfirio Díaz. Bueno, sí, algunas culpas podrá tenerlas, las tiene probablemente más bien Antonio López de Santana, pero no se trata de echar las culpas al pasado para justificar los errores del presente. Las culpas de hoy, pues hay que resolverlas hoy. Y como hay que resolverlas hoy, hay que afrontarlas hoy con valentía y con sinceridad. Las instituciones han envejecido y no se encuentran a la altura de la circunstancia. Y esto probablemente ha determinado el ingreso que nadie deseaba y que nadie desea, creo yo, en su sano juicio, de instituciones militares, de instituciones castrenses, al desempeño de funciones estrictamente civiles, por su naturaleza civil. Esta es una cuestión que debemos corregir con gran severidad. El hecho es que este panorama ha determinado una cierta desesperación, una exasperación social. La sociedad desesperada, y formamos parte de esa sociedad y estamos desesperados, la sociedad exasperada, y lo estamos también nosotros, abogados o no abogados, nos volvemos hacia el Estado, cualquiera que sea el personaje que invoquemos, cada quien tendrá el santo de su preferencia, pero nos volvemos ante el Estado y reclamamos una reacción. Una reacción, si se quiere, enérgica, pero ante todo eficaz, y desde luego entre nosotros, legítima, enérgica, eficaz y legítima. No siempre se esparcean así las cosas. A veces se confina la pretensión a que sea una reacción, y con mano dura. Y no faltan casos en que los legisladores se sienten tocados por el temor político frente a la ciudadanía y optan por darle herramientas, como se suele decir, darle instrumentos al Ejecutivo para que pueda enfrentar la delincuencia más allá de lo que son las reglas tradicionales, de lo que son los métodos o los medios tradicionales que hemos acostumbrado, como si la solución estuviera en el agravamiento, en el desempeño de esos instrumentos y no en algo quizá mucho más complejo, que es la eficacia en el uso de los instrumentos de los que nos dota un Estado de Derecho. Hace unos días, en esta misma aula en la que se han examinado tantas veces las cuestiones penales, tuvimos una mesa redonda sobre la ley contra el secuestro. En esa mesa redonda participó con buena fe, buena voluntad y gran honestidad intelectual un miembro de la Comisión de Justicia a la que ustedes van a ir a visitar en algún momento más o menos cercano. Y este distinguido miembro, y lo digo sin ninguna ironía, lo digo con gran respeto, de la Comisión de Justicia, manifestó que en efecto gravitó mucho en el proceso de elaboración de esa ley la presión social. Quizás si no hubiera existido presión social no habría ley. También ese es un beneficio de la presión social. Pero cuando esta presión social no es encausada, resistida y procesada adecuadamente por el legislador, puede culminar a cualquier exceso. Y hemos tenido algunos determinados por la presión social, por el clamor popular de que haya mayores y mejores castigos, aunque luego no exista a quien aplicarlos, porque el fenómeno de la impunidad
despuebla los enjuiciamientos, y realmente los delitos que se cometen, como aquí se nos acaba de recordar, son una cifra, los delitos que se investigan son otro, y aquellos por los cuales efectivamente se dictan condenas son la cantidad mínima de ese gran total. Así que crear tipos y agravar penas no tiene mucho sentido si no hay a quien aplicar esos tipos. Si hay quien los cometan, por supuesto, pero a quien aplicarlos judicialmente y a quien ajustar esas penas. El hecho es que todo este ambiente que se ha formado ha generado en buena parte del mundo, México todavía forma parte del mundo, pues en buena parte del mundo ha generado una situación muy inquietante, unas consecuencias muy preocupantes. En toda América Latina, nos lo dice un estudioso del tema desde el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, Elías Carranza, se pide que el sistema penal aporte respuestas drásticas. Es decir, ese cambio de la justicia social por la justicia penal, ya que la justicia social no rinde resultados a cortísimo plazo. Respuestas drásticas. Con lo cual le estamos pidiendo al sistema penal, por el que podríamos ser triturados, porque no somos sus dueños, y somos necesariamente quienes se ubiquen para siempre en la mejor posición del sistema, le estaríamos pidiendo más de lo que puede y más de lo que debe hacer en agravio de los ciudadanos y sin beneficio para la seguridad pública. Que conste, utilizo ambos términos, en agravio de los ciudadanos y sin beneficio para la seguridad pública. Esto significa arrojar la culpa de todos los males sobre los derechos humanos, el orden democrático y las garantías del procedimiento. Y decir, como hemos escuchado, es que los jueces se dedican simplemente a verificar el cumplimiento de requisitos. Los jueces se han convertido en verificadores de requisitos. Solo que esos requisitos le llamáramos derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales. Y creo que todos querríamos que si una vez llegamos a estar en presencia de un juzgador que habrá de condenarnos o absolvernos, ese juzgador se dedica efectivamente a verificar requisitos, a verificar si efectivamente está acreditada una responsabilidad, si efectivamente están acreditados unos hechos punibles, si efectivamente somos responsables de ellos y merecemos, por lo tanto, cierta sanción, cierto castigo. Así que enhorabuena por los jueces que verifican requisitos, si llamamos requisitos a las garantías individuales y a los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. Se teme hoy el retorno, pues, de un derecho penal regresivo bajo la bandera de la eficacia. Una eminente jurista francesa, Mireille Delmas-Marty, probablemente la más conocedora y sabia entre sus colegas de Francia, sobre el tema de la reforma penal en el que participó, dijo: nos vimos bajo la grave presión de la opinión pública y quizás también de la presión oficial, gubernamental, para que no soltásemos las manos para que soltásemos, mejor dicho, las manos del Estado y le permitiéramos luchar contra la criminalidad con las manos libres, con las manos sueltas. Esto quiere decir sin regulación suficiente y eficaz. Así que no es un tema de México, es un tema de muchos países, incluso de Francia, con quien pronto debiéramos zanjar nuestras discordias. Con ello también se divide el orden penal, como lo hemos hecho en México, y este es uno de los datos sustantivos de la reforma penal. Yo respeto mucho otros aspectos de la reforma penal, pero este me causa escozor, me causa el más brutal escozor. Por primera vez en nuestra historia, para que nos aceptaran ciertas propuestas bondadosas probablemente, aceptamos otra letal, que es la división del sistema penal en un derecho penal ordinario, tradicional, digamos, de garantías y derechos, y un derecho penal al que a veces llamamos derecho penal del enemigo, un derecho penal especial, un derecho penal excepcional, con sus propias instituciones, con sus propias características. No nos hemos dado cuenta, quizá, pero a estas alturas llevamos 16 o 17 años de experiencia, de que ese derecho penal es especial, de que ese remedio intimidante de derecho penal del enemigo acaba por filtrarse al derecho ordinario, acaba por avanzar hacia el derecho ordinario, dígalo si no la institución del arraigo, y por contaminar todo el aparato penal de la sociedad. Pero esto es lo que hicimos.
con la bandera ya no del juicio oral, ya no del sistema acusatorio, que podía ser banderas bondadosas, plausibles, que muchos hemos elogiado, claro, no en todos y cada uno de sus aspectos, pero en muchos de ellos, con la bandera de la lucha contra la delincuencia organizada. Dijimos, vayamos hacia un doble sistema penal. Vamos creando instituciones sustantivas, procesales, ejecutivas y orgánicas distintas para combatir crimen organizado. ¿Por qué? La eficacia de la autoridad no alcanza a tanto como respetar derechos por una parte, aceptar progresos junto con ese respeto de los derechos y por otra parte proveer seguridad. Necesitamos un doble sistema penal en el que se van reduciendo más y más y más y más las garantías. Yo dije en efecto alguna vez que la reforma penal del 2008 equivalía a un vaso de agua, por eso ahora toma el agua en botella, a un vaso de agua cristalina y clara, al que una mano misteriosa, o no tan misteriosa, hubiera agregado unas gotas de veneno. Y luego me pregunté, pero este es un planteamiento que hice hace casi 5 años, cuando estaba generando apenas la propuesta de reforma penal. Luego me pregunté, bueno, ¿y cómo irá a asimilar la fisiología de la nación? Ya no me pregunto por la mía personal, ese veneno colocado, no masivamente, pero colocado en el vaso de agua. ¿Por qué tengo que aceptar a esta altura de la historia un vaso de agua envenenada? ¿Por qué no puedo reclamar y obtener un vaso de agua cristalina sin gotas de veneno? ¿Por qué tengo que condescender a cambio de sacar adelante ciertas modificaciones con otras que pueden poner en peligro al conjunto de la sociedad? Pero digo que esto ya teníamos alguna experiencia. Y esa experiencia me permitió acuñar otra frasecita que doña Olga de cuando en cuando me hace favor de recordarme. Esa otra experiencia fue a propósito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 1996, no recuerdo mal, aunque hay cosas que convendría quizá no recordar, pero bueno, tengo que esforzarme si voy a dar una plática. 1996, año en el que, después de muchas tentaciones autoritarias flagrantes, se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Examinando aquella ley, cuyos aspectos principales se han elevado nada menos que al rango constitucional, me dije, esto equivale a lo que se plantea en la película de Roman Polanski. Los aficionados al cine seguramente saben bien quién es Roman Polanski, les guste o no les guste su filmografía, que se llamó El bebé de Rosemary. Rosemary era una muchacha muy simpática que, bueno, en la que puso alguna vez la mirada el diablo. Suele ocurrir, el diablo pone la mirada sobre muchachas simpáticas, es perfectamente natural. Pero la intención diabólica no era solamente tener una aventura con Rosemary, cosa que realmente no le interesaba mucho, finalmente, sino generar una nueva estirpe, generar una nueva especie entre diabólica y humana para poseer la tierra. Ese era el proyecto diabólico de quien preñó a Rosemary. Bueno, extraje de la filmografía de Polanski esa figura para intentar una metáfora a propósito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Fue nuestro bebé de Rosemary. Denunciada antes, sin que hubiese el menor esfuerzo para interrumpir el embarazo, denunciada antes esta ley, finalmente fue expedida, fue emitida y generó todos los trastornos que sabemos. ¿Algún resultado benéfico? Yo sobre esto quisiera que cada quien consultara con toda sinceridad a su experiencia y a su conciencia y nos preguntáramos si en los años transcurridos, desde 1996 para acá, esta ley ha generado los efectos que se prometieron, no otros, los efectos que se prometieron: detener el crimen organizado, acabar y en todo caso moderar o disminuir el crimen organizado. No fue así. Y no fue así según se ve en los propios documentos preparatorios de la reforma de 2008. El crimen organizado ha avanzado, pese al bebé de Rosemary, pese a la ley, pese a todos los engendros penales que concebimos y afloramos, pese a la forma en que se introdujo ese régimen de excepción en la legislación de algunos estados, si no me equivoco, en la propia legislación de Chihuahua, atacada por la jurisprudencia de la Suprema Corte.
porque esa figura del arraigo inconstitucional no estaba prevista en la legislación secundaria, sino en la de Rosemary. Y bueno, filtró, como suele ocurrir. La ley de Gresham, que los economistas invocan todavía, dice que la moneda mala desplaza del mercado a la buena. Y así la moneda mala comenzó a desplazar a la buena, y lo sigue haciendo, solo que ahora con un soporte constitucional, que nosotros aceptamos, a cambio de recibir ciertos beneficios, ciertas ventajas, que no necesariamente compensan, conste que digo con cautela, con mucha cautela y mucho respeto, que no necesariamente compensan los males que provienen de todo aquello que aceptamos. Bien, también para mí el tiempo avanza y para ustedes, aunque para mí más rápido que para el legislador. No se hizo un diagnóstico adecuado, en efecto, cuando se planteó la reforma constitucional del 2007, que está precedida por un intento de reforma del 2004 y por otros intentos de reforma de años diferentes. Son las tentaciones autoritarias que fueron entrando y que se aliviaron en alguna medida en el 2007. Pero sí había unos planteamientos al menos, y hay que volver sobre ellos, formulados por el legislativo, a través de los diputados que intervinieron en la reforma, por el Poder Ejecutivo en su propia iniciativa, que finalmente fue descartada, desechada en aras de la del legislativo, y por muchos opinantes particulares. En esto había cierta unanimidad. Esos planteamientos señalaban hacia nuestros grandes males sociales, viejos males sociales. Impunidad, galopante impunidad. Esa impunidad que permite sancionar apenas el 1.5 o el 2 o el 4 o el 7, o si se quiere el 10, hagamos concesiones, por ciento de los delitos, pero nunca el 100, ni remotamente. La impunidad es una lepra, es un cáncer del sistema penal, no del juicio oral, no del sistema acusatorio, sino de la otra cara de la luna, la cara oscura de la luna, el sistema penal en su conjunto. La corrupción, evidentemente, fue señalada la existencia de corrupción en muchos ámbitos que conciernen al sistema penal, la justicia penal. La incompetencia, que no alguien dijo por ahí, también me acuerdo, la memoria me da para eso, si no pueden renuncien. La incompetencia para enfrentar este problema sin reclamar estados de excepción. Porque, ojo, podría llegar el día, no muy distante, en que a alguien se le ocurriera, y ya a algunos se les ha ocurrido, reclamar un estado de excepción, es decir, una suspensión de garantías, para poder combatir la criminalidad, porque no es posible suprimirla o combatirla con garantías. Es decir, suprimir las garantías de todos para enfrentar a un grupo al que se debiera poder enfrentar con garantías para todos. Algunas parecen estar suspendidas, otras se suspenderían formalmente. Quizá por eso es por lo que yo espero con más ansiedad la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ha tropezado con tantos obstáculos en el Congreso de la Unión. Algunos han sido factores de mejora, otros no necesariamente, porque renovará el artículo constitucional que se refiere a la suspensión de garantías, estableciendo una congruencia mayor, adecuada, entre esa norma constitucional envejecida, esa sí, la intocable norma constitucional sobre suspensión de garantías, y los tratados internacionales de derechos humanos con los que México se ha comprometido, no con el mundo, sino con sus propios ciudadanos, con los derechos de sus propios ciudadanos, independientemente de los derechos de otras personas. Bien, el cuarto factor señalado en ese diagnóstico integral fue la desactualización de normas, pero ya dije que esa se remedia con rapidez, no hay problema. Si no, vean ustedes los tiempos que transcurrieron entre el dictamen en la Cámara de Diputados y la aprobación de ese dictamen. Bueno, no son días, fueron horas, y después el dictamen en la Cámara de Senadores, réplica prácticamente del que se produjo en diputados, y el momento de su aprobación. Bien, quiero concluir, ustedes están esperando que concluya, y yo quiero darme satisfacción democrática al pueblo. Quiero concluir con una simple mención, y le aseguro que es una simple mención, a reformas plausibles y reformas cuestionables o deplorables dentro de este gran cambio constitucional. Entre las reformas plausibles hay algunas
que podrían calificarse como grandes novedades y otras que son simplemente mayor acento en ciertos puntos que ya estaban abordados por la Constitución, que no es, por cierto, un código de procedimientos penales, aunque lo parezca, que es una Constitución de bases amplias, de principios generales. Ya existía entre nosotros, creo yo, la inmediación, la oralidad, la publicidad. Eso estaba en nuestra preceptiva constitucional. Era cosa de releerla y de ajustar los códigos procesales y las prácticas y costumbres, por supuesto, que militaban en sentido contrario. Pero enhorabuena, quedó expreso lo que estaba suficientemente claro y en todo caso explícito. Prosperamos en garantías del inculpado. La presunción de inocencia es una de ellas, aunque no veo cómo se concilia la presunción de inocencia con el régimen de prisión preventiva que ha adoptado la Constitución. Esto es punto menos que inconciliable, pero bueno, como una utopía, como un punto de llegada, presunción de inocencia es altamente plausible por todo lo que significa, por todo lo que pudiera traer consigo. Mejor rol de la víctima, mejor rol del inculpado, jueces de control, jueces que contribuyen a moderar a la autoridad de inicio, que contribuyen a la legalidad y legitimidad de la actuación de las autoridades que intervienen. El juez de ejecución, ya era hora, en efecto, algunos estados se habían adelantado, pero ya era hora de jurisdiccionalizar la ejecución penal, lo cual no quiere decir convertir a los jueces en custodios de las prisiones, en personal penitenciario, es otra cosa, es resolver los litigios, las controversias y garantizar los derechos a través de la mano serena del juzgador, de un juzgador específico, como ahora lo dice nuestra Constitución. Enhorabuena, la inadmisibilidad de la prueba ilícita, absoluta inadmisibilidad de la prueba ilícita. Esto me parece un avance mayor. Teníamos previsiones al respecto, pero vinculadas a cuestiones muy específicas, como la confesión del inculpado, por ejemplo, pero ahora esto es mucho más amplio. Inadmisibilidad de la prueba ilícita, casi como en la doctrina de los frutos del árbol envenenado, una amplia inadmisibilidad de la prueba ilícita. Esto puede generar algunos problemas a la hora de juzgar, pero desde luego mantiene en pie el sistema de derecho y la veracidad en los juzgadores. El sistema de seguridad pública, bien que se ponga énfasis en él, creí que teníamos ya una reforma constitucional sobre el sistema de seguridad pública, y lo único que yo lamentaría es que se haya cargado tanto el acento sobre ese viejo concepto de la seguridad pública y no, como convendría en este año o en estos años, sobre el concepto mucho más pleno y moderno de la seguridad ciudadana o de la seguridad humana, que debieran ser el eje para a partir de allí establecer las acciones en materia de seguridad pública. Y por supuesto me satisface todo aquello que tiene que ver con la mejor defensa del inculpado y de la víctima, con la dignificación del desempeño de los abogados y particularmente de la Defensoría Pública o Defensoría de Oficio, en la que recae la pesadísima misión de hacerse cargo de la gran mayoría de las causas que se manejan en nuestros tribunales. No coincido, en cambio, y lo he dicho una vez y otra, y lo diré constantemente mientras pueda, se escuche o no se escuche, lo diré constantemente mientras pueda, no coincido con la llamada flexibilización en el ejercicio de la acción penal. No desconozco cuáles son las reglas del proceso acusatorio. Ya sé que al juez le toca apreciar pruebas y que para apreciarlas la prueba tiene que desahogarse frente a él. Es a quien hay que persuadir. Ya sé que otros elementos judiciarios o de convicción no son vinculantes para el juzgador. Ya sé que el Ministerio Público acusa, no juzga. Y ya sé que la policía, bueno, ustedes pueden concluir la frase. Ya sabemos lo que hace la policía en un sistema acusatorio. Por supuesto que lo sabemos. Pero esto no quiere decir flexibilizar el ejercicio de la acción penal. Reducir las garantías. Esta es otra de las cosas que aceptamos en aras de la seguridad y de la transacción para poder enarbolar banderas plausibles. Para que lo bueno pasara, aceptamos esta flexibilidad. Quienes ejercen la profesión y quienes no la ejercen, pero
están cerca de los movimientos, de grandes movimientos del derecho, saben que cada vez que hablamos de flexibilidad en materia jurídica, estamos hablando de reducción de derechos y garantías. Hablamos de flexibilizar derechos laborales, hablamos de flexibilizar derechos agrarios, pues cuando hablamos de flexibilizar los derechos del inculpado, estamos hablando de quitarle al inculpado derechos y garantías en aras de que si el Ministerio Público se equivocó, ya el juez hará justicia y probablemente se sancionará, cosa que no ocurre, al Ministerio Público que se equivocó. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué pasa mientras llega el Supremo Juzgador, el juicio universal, el juicio final? ¿Cuántos años de purgatorio o de infierno tiene que padecer el inculpado? Porque ya no le exigimos al Ministerio Público una amplia función probatoria, sino que la dejamos toda para el momento de juzgar. Segundo punto, que no me convence, la desvinculación real, no verbal, no nominal, entre el Ministerio Público y la policía que investiga. Los constituyentes del 17, que venían de luchas revolucionarias, sabían por qué colocaron a la policía judicial bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público. Y eso se supo a todo lo largo del tiempo, cualquiera que fuera el desempeño, bueno, regular o malo, en los hechos del Ministerio Público y de la Policía Judicial. La reforma, ortodoxa reforma, ha buscado extraer a la policía, no se atrevió a hacerlo plenamente, del imperio del Ministerio Público, que es la atadura, la liga, la delgada liga que vincula el quehacer de la policía con la juridicidad propia del Estado de Derecho. Entre la policía y el Estado de Derecho se encuentra como garante, debiera ser así, al menos el Ministerio Público. Pero ya no necesariamente va a tener ese mando o esa autoridad que nominalmente tuvo. Digo nominalmente porque sé que muchas veces realmente no la tuvo o no la ejerció. Si ustedes se asoman a las noticias de estos días, estos muchos días, adviertan en qué manos han recaído todas las tareas, o casi todas las tareas, que antaño estuvieron en las manos de la policía judicial, o policía investigadora, o policía ministerial, o como la quieran llamar, es decir, del Ministerio Público y su brazo auxiliar. ¿Qué autoridad hace hoy en la República entera, en materia federal, y también, en buena medida, en materia estatal? ¿Qué autoridad hace ahora? Los cateos. Los cateos en las colonias de la Ciudad de México, en la colonia del Valle, por ejemplo. Si conocen la Ciudad de México, está en el corazón de la ciudad. Uno no diría que es la Armada la autoridad más adecuada para hacer cateos en la colonia del Valle. Yo supondría que lo es la policía judicial, la policía ministerial, la policía de investigaciones, o como la queramos llamar, porque le hemos cambiado muchas veces de nombre, sin cambiar de esencia. ¿Quién más hace cateos? ¿Quién hace detenciones? ¿Quién hace presentaciones? ¿Las hace el Ministerio Público? ¿Las hace la policía dependiente directamente en la misma dependencia del Ministerio Público? Parece que no. Parece que son otras corporaciones, unas policíacas y otras no, pero en todo caso diferentes de esa corporación o de esas corporaciones a las que todavía parece referirse, y se refiere, el artículo 21 constitucional. También hemos ignorado la necesidad, que yo creo a estas alturas imperiosa, de darle autonomía constitucional al Ministerio Público. Pero este tema se nos ha escurrido de las manos. Ya le dimos cierta independencia a la policía, pero no al Ministerio Público. Esto resulta por lo menos extraño. El Ministerio Público todavía no tiene esa autonomía, no quiero decir funcional, porque esa la establece la ley, esa autonomía orgánica que le permite actuar con suficiencia, o que le permitiría, porque la independencia en la conducta la trae el funcionario entrañada en su conciencia. Hay quienes buscan la consigna como buscar el pan nuestro de cada día, y hay quienes la rechazan enfáticamente. Bueno, independientemente de esto, que puede ser más bien personal, la realidad es que el Ministerio Público sigue siendo una dependencia del Ejecutivo. Al tema de la delincuencia organizada ya me referí. Mencionaré el tema de la privación de libertad, la privación cautelar de la libertad. La solución que a esto ha dado la Constitución es errónea.
pugna con el derecho internacional de los derechos humanos. En muchos aspectos hurta los verdaderos fundamentos de una prisión preventiva y en otros se utiliza con fines punitivos. También está el tema mencionado de la afectación de bienes o la privación de dominio. Se dice que no es una medida penal. Se dice que no tiene nada que ver con la justicia penal, que corre por cuerda separada. Sin embargo, también se dice, y lo dice la Constitución, y lo dice la ley, que el fundamento para esta privación de dominio son hechos delictuosos, solo que sin probar la responsabilidad del afectado. Hechos delictuosos suficientemente probados, no así la responsabilidad del afectado. Finalmente tenemos el gran tema del principio de oportunidad y las alternativas. Bueno, hay muchos otros temas, pero en fin, el principio de oportunidad y las alternativas. Digamos que la clave para el éxito, si alguno ha de tener, del nuevo sistema, no reside en la oralidad solamente, o en el respeto al principio acusatorio, en lo que pase en las audiencias, reside más bien en lo que nunca correrá por las audiencias, en lo que no pasará por las audiencias, reside en la conciliación, en la composición, en las salidas laterales. Yo estoy seguro de que muchos de mis colegas que me escuchan, particularmente en los estados que ya tienen esta experiencia, saben cuántos son los casos de justicia penal que se ventilan a través del procedimiento ordinario, digamos, acusatorio, oral, inmediato, público, concentrado, en fin, con todas las modalidades que deben tener. ¿Y cuántas son las soluciones autocompositivas con las cuales concluye la contienda penal? Aquellos son muy pocos casos. Estos, los segundos, son muchísimos. Y de que así sea, depende el éxito de la reforma. O sea, no es una reforma en la justicia necesariamente, es una reforma que incorpora el ingrediente de la composición. Medimos el número de casos compuestos a través de conciliaciones o entendimientos, de admisión de responsabilidades, aunque sea una deshonesta admisión de responsabilidades. Lo que no sabemos es qué es lo que está atrás, o al menos yo no lo sé, de tantos y tantos convenios, de tantos y tantos pactos que son la verdadera llave para que funcione hoy, para que funcione mañana el sistema que ha concebido el constituyente permanente. En suma, amigas y amigos, creo que hay muchas cosas todavía que decir y que hacer en este trillado camino de la justicia penal. Hay algunas cosas que se pueden solucionar a través de mejores instituciones. La reforma institucional debió correr primero que la reforma constitucional, lo dice Cosío en su artículo que acabo de invocar, pero hay otras que se tienen que remediar a partir de la Constitución. Un clavo saca otro clavo. Un clavo mal clavado tiene que ser extraído por otro clavo bien clavado. Probablemente esto no va a ocurrir en poco tiempo, pero sigamos viendo mientras tanto cuáles son los resultados globales de la reforma que se hizo al sistema penal. Algunos pueden ser muy buenos, pero otros ponen en serio riesgo el sistema penal democrático. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Como siempre, el escucharle y tener con todo este cúmulo de experiencia y toda su capacidad nos deja de nueva cuenta con la intención de que efectivamente el tiempo no corriera y que pudiéramos continuar en esto. Tiene un cúmulo muy amplio de preguntas. Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para que las contestara. Lo que sí podríamos hacer, y yo sé que sí haría el señor doctor el esfuerzo, es que tal vez en otro momento, no sé si a través de correo lo pudiera hacer. No tenemos aquí en este formatito los correos de los compañeros, pero si usted lo hiciera, nosotros hacemos la otra tarea de enviárselas para que tengan. Solo aquí, al azar así, saqué una pregunta de cada estado de la República con la intención de que pudiera darse. Nos preguntan... No, nada más, no, unas cuantas, perdón, tiene razón. Solo unas cuantas, no. Algunas cuantas, son 5 nada más.
para que pudiera haber esa diversidad. Pregunta Flor Aguilar de Tabasco, una que ya contestó usted con nuestra exposición, pero dice, ¿cree usted que funcionaría una sola policía? ¿Una sola? Una sola, a ver, depende de qué estemos hablando. Una sola policía sería el sueño, la ilusión de José Fouché, el ministro de Policía de Napoleón. Tener concentrado todo el poder en unas solas manos y administrarlo. Espero que en beneficio del ciudadano. Bueno, pero sin querer hacer este tipo de consideraciones, yo creo que no. Yo creo que podemos y debemos tener diversidad de policías, no multiplicidad de policías. No centenares o millares, pero sí diversas policías para diversos efectos. Una cosa es la misión de la policía que contiene motines en las calles, y otra cosa muy distinta es la misión del policía que tiene que indagar fraudes bancarios, tiene que meterse en los entretelones de las instituciones financieras y de crédito. Son cosas distintas. Y por lo que toca a la federal y a las estatales, yo no veo razón para que se sustraiga a los estados sus corporaciones policiales, y menos todavía en una etapa como la presente de vientos cruzados de otras características. Yo creo que dejémosle a los estados o a las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, por supuesto, sus propias corporaciones con sus propias divisiones funcionales, y a la Federación las suyas. No creo que ese sea realmente un problema mayúsculo. Hasta ahora se habla mucho de la descoordinación de la policía, pero también se habla mucho de su incompetencia y de su corrupción. Yo creo que muchos de los crímenes que hemos presenciado tienen que ver, sobre todo, con la incompetencia, con la corrupción. ¿Qué tal si resolvemos ese problema y luego vemos si sumamos o si simplemente dejamos que las cosas corran como están? Dice Mayra Redondo, una vez judicializada la ejecución de la sanción, ¿cuál cree usted que sería el papel del Ejecutivo del DF en esta materia? Una vez judicializada la ejecución de la sanción. Yo creo haber manifestado, y puedo extenderme un poco sobre eso, el juez de ejecución no es el controlador de las prisiones, no es el administrador del tratamiento penitenciario, no es el policía de las cárceles, es simplemente un juzgador. Tiene un ámbito de competencia, o debiera tenerlo, reducido, pero no es poco importante esto, a resolver las contiendas, los conflictos entre la administración y los administrados, como un juez administrativo, y a resolver los temas que tienen que ver con violaciones o con imperio de derechos humanos y garantías. Esa es la misión del juez. No tiene nada que ver ni con la comida, ni con el acceso de las visitas, a no ser que por estos medios se vulneren derechos del reo, derechos del detenido, pero hasta ahí. No hay confusión, no debe haberla entre la administración que le incumbe al gobierno del distrito y a los gobiernos de los estados, por una parte, y la jurisdicción que les incumbe a los poderes judiciales de esas áreas del Estado mexicano. Le pregunta el compañero Víctor Pérez del Colegio de Durango, de Abogados de Durango, ¿qué opinión le merece el caso del tema de la señora Florence Cassés y el señor Sarkozy? Gracias por su comentario. Me gustaría poder opinar informadamente, pero me cuesta trabajo hacerlo porque es un caso que no conozco suficientemente. Y lanzar opiniones sobre un caso judicial que muchas personas han estudiado durante años o durante meses o durante semanas, sin ponerse de acuerdo, lanzar opiniones con ligereza podría ser muy negativo. Yo creo que ha habido situaciones extremas de ambas partes y desde luego no aprobaría yo, y esto no tiene que ver con el caso en sí mismo, la posición que ha adoptado el gobierno francés. Esto me parece desmesurado, fuera de sentido, no tiene ningún caso, porque evidentemente este asunto, como algunos otros, tienen todavía al frente posibilidades en el ámbito judicial. No quiero decir judicial nacional, pero sí en el ámbito judicial. Por lo tanto, no veo por qué se ha llevado a un tema de conflicto entre países, entre estados, casi entre culturas, una cuestión dolorosa, desgarradora, pero que puede zanjarse de otra manera. Yo no podría ir más lejos, en mi opinión.
dice que qué opina usted de todas estas fugas que ha habido en los penales del país, que si debe haber más capacitación o que se lo puede donar. Pero dice que, ¿cómo considera usted que este tipo de situaciones ha estado moviendo a la juventud? Porque ahora ve a los narcotraficantes como héroes, ya que pareciera que a través de los medios de comunicación es más redituable esa... Pues sí, tenemos efectivamente un problema muy grave que no se va a resolver con acciones policiales. Por eso yo quería haber puesto algún énfasis en que hay que utilizar también otros recursos de los que puede valerse una nación para prevenir la delincuencia, porque en efecto existe el gravísimo riesgo que se ha materializado en muchos casos de que los jóvenes que ven cerrados sus horizontes desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, se sientan tentados por ingresar a una actividad delictuosa que ha revelado ser un buen negocio, porque si bien es cierto que hay muchas bajas, también hay muchísimas altas. Y por supuesto el nivel de impunidad permite suponer que no es un mal negocio. Si esto llega al conocimiento y vence las resistencias, que no necesariamente son muy grandes, de los jóvenes desalentados, desprovistos de horizontes, pues puede generar una situación como la que se insinúa, la que se menciona en esa pregunta. Y por último, ¿qué opina usted de la institución del Ministerio Público como una institución de buena fe? El licenciado Aldo Gutiérrez. Pues cuando es de buena fe, enhorabuena, y cuando es de mala fe, enhoramala. Está en la definición del Ministerio Público ser una institución de buena fe. Y la licenciada Ángela Quiroga, que le damos la bienvenida, porque viene ella en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ella ya llegó con nosotros. Ella nada más dice que muchas felicidades por su excelente participación y que le envía estos saludos. Y nos unimos a esto y le agradecemos infinitamente, como siempre, señor doctor. Aquí le voy a, si me permite, le hago entrega. A ver si caben todas en el mail. Y bueno, pues le agradecemos mucho, como siempre, su disposición. Y pues, a nombre de nuestra federación, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a continuar nosotros. Les pedimos por favor a los compañeros panelistas, al licenciado Richie Aguilar, Alejandra, no me acompañas al licenciado Richie Aguilar y ya al doctor Cuauhtémoc Vázquez, por favor, y le pediríamos al compañero Díaz de Años que nos acompañe en esta mesa, por favor.